Hemos aprendido en anteriores videos cómo justamente lograr capturar excepciones en Java y poder salir airosos de situaciones que harían que se bloqueen nuestro programa en tiempo de ejecución. Pero claro, para que nosotros podamos capturar excepciones, quiere decir que alguien o algo las ha arrojado o lanzado, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en este video cómo lanzar nosotros manualmente excepciones de acuerdo a una lógica que claramente no está preestablecida por el lenguaje, sino que tiene que ver con lo que estemos desarrollando. Vayamos a ver. Vamos a comenzar por este sencillo programa de tan solo dos líneas. Lo que vamos a hacer es incrementar el número 17 para que se termine mostrando un 18 a través de una variable, claro está, que se llama x, pero en lugar de hacerlo nosotros manualmente, se lo vamos a pedir a este método incrementExact de la clase mat, que lo va a hacer por nosotros básicamente. Fíjense cómo ya ejecutamos rápidamente este código y tenemos el 18 que estábamos esperando, pero ahora lo que vamos a hacer es colocar un número entero, pero un número entero que sea justamente el límite que cabe en una variable entera. Tengamos en cuenta que según la cantidad de bits que reserva Java para representar variables de tipo entera con int, entonces este es el número máximo posible en cuanto a lo positivo, ¿no? El entero positivo máximo que podemos representar en una variable entera. Quiere decir que si le sumamos 1 a este número, probablemente ocurra un desbordamiento. Vamos a hacer que falle entonces, porque ahora ejecutamos el mismo código que hasta recién funcionó con el valor anterior y ahora tenemos una excepción de tipo arithmetic exception, que les debe sonar conocida porque en otro video anterior, cuando capturábamos con try catch, teníamos este tipo de error cuando dividíamos por 0. Vemos entonces que ahora tenemos nuevamente una excepción aritmética, pero esta vez el mensaje es diferente, tiene que ver con que es un integer overflow, ¿ok? O es un desbordamiento de entero. Ahora bien, la excepción realmente ¿dónde se está lanzando? Porque aquí, bueno, claro está que no la estamos capturando, pero podríamos hacerlo con un try catch, pero quiere decir que alguien la ha lanzado. En este caso, si nosotros aprovechamos la traza de la pila que viene por defecto en Java y que analizaremos mejor en otro video cómo se entiende y cómo se interpreta, entonces colocando el mouse aquí vamos a poder acceder como si fuera un link o un enlace a la clase mat internamente y particularmente en la línea 1023 vamos a encontrarnos que ahí está la palabra mágica que hace que las excepciones se lancen, que es la palabra throw, ¿ok? Lanzar o arrojar en inglés. Pero analizamos muy brevemente este código que es más que sencillo porque fíjense que en caso de que el parámetro que nos llega, en este caso le pudimos haber pasado un 15, un -10 o el máximo número posible como hemos intentado recién, nosotros lo pasamos como parámetro y acá la pregunta que se hace es si ese parámetro es igual a justamente el máximo valor que cabe un entero, que si no lo sabías, porque quizá alguien no sepa exactamente que este es el número máximo, pero es justamente el valor de esta constante que le podemos pedir a la clase integer en Java. Integer.maxValue nos podría llegar a dar este mismo valor sin que nosotros lo sepamos de memoria. Como claro está que este valor que yo le estoy mandando como argumento coincide, claro está, con el que se esperaba, que es este, entonces directamente se está lanzando una nueva arithmetic exception, es decir, un objeto de tipo arithmetic exception con este mensaje que se está pasando en el constructor, como hemos analizado, y entonces fíjense que se bloquea directamente el flujo del programa volviendo con una excepción. Es decir, no se continúa con el resto del programa, ni siquiera haría falta poner un else aquí, ya que claramente al lanzarse una excepción, esto es como si fuera un break o un return, que son, digamos, instrucciones que bloquean el normal flujo del programa, que a veces no son recomendadas. En este caso el throw actúa de esa manera, ¿ok? Así que la única forma de retornar a +1, que sería el siguiente número, sería evitar esta excepción que se da en un solo caso particular, que es cuando el entero que enviamos claramente es el límite de los enteros posibles. Ahora bien, la propuesta sería que repliquemos esto pero usando nuestra propia lógica en nuestro propio desarrollo para ver cómo es esto de lanzar excepciones propias de acuerdo a cierta lógica. Vayamos a ver. El lenguaje Java, como muchos otros, tiene un montón de funciones y métodos para hacer operaciones matemáticas como senos, cosenos, cuestiones de trigonometría y demás, pero por ejemplo, no todos los lenguajes tienen un método que permita calcular el factorial de un número. Si no sabes lo que es un factorial, entonces es muy simple, porque el factorial es básicamente una operación que se utiliza mucho en lo que es la combinatoria, el análisis matemático. No nos vamos a poner a explicar ahora para qué se puede llegar a usar el factorial, pero sí es muy sencillo de entender porque, por ejemplo, el factorial del número 5, siempre hablando de números enteros, el factorial del número 5 es tan simple como decir que es el producto de los números desde 1 hasta el 5 pasando uno por uno, o sea, 1 por
2, por 3, por 4, por 5 o viceversa, el resultado sería 120. Eso es el factorial y acá tenemos una tabla donde vemos que este número factorial es un número que crece muy rápidamente porque empezando desde la base, que es el factorial de 0, que por definición es 1, recordemos que no existe el factorial de números negativos, ¿sí? Vamos viendo cómo crece de a 1 el número que estamos intentando calcular el factorial y este va creciendo de forma muy rápidamente, incluso el factorial de 10 ya es un número que asciende a los 3.628.000 y el factorial de, por ejemplo, 20, que es el doble, ya es este número que hasta cuesta leerlo por la cantidad de cifras que tiene, ¿verdad? Entonces, tomando esto como base, yo ya tengo armado el algoritmo que permite justamente tener como parámetro un número y calcular su factorial. No me voy a poner a explicar ahora el algoritmo porque es muy sencillo. Cualquier cosa podés pausar el video o descargarte el código y analizarlo propiamente dicho. Pero bueno, este número calcularía el factorial. De hecho, aquí yo ya tengo listo un test para que podamos probarlo. El número lo ingresa el usuario y para ello entonces tomamos ese número que inserta el usuario en la variable y, se guarda allí y entonces instanciamos una calculadora y le pedimos el método factorial de y para que nos guarde el resultado en la variable z y lo imprimamos por consola. Vamos a comprobar si esto funciona como esperamos. Entonces, lo mismo, ingrese 5, por ejemplo, le voy a poner y se espera que el resultado sea 120. Me saluda antes de irse y termina. Pero claro, acá hay muchas probabilidades de que esto falle, no solamente cuando ponemos algo que no represente un entero, porque eso ya lo analizamos en otro video, sino también porque hay ciertas cuestiones matemáticas que no tendría sentido pedir el factorial, por ejemplo, de un número negativo y demás. Entonces, vayamos a comprobar qué pasa con esto. Volvamos a probar este programa, pero esta vez vamos a colocar un número negativo, por ejemplo, el -5. Por definición matemática, no existe el factorial de los números negativos. Esto es una imposición matemática. Sin embargo, esto el lenguaje Java no lo sabe, no lo conoce, y entonces me da el resultado que es 1. El porqué del resultado 1 es muy sencillo. Al nosotros pasar como argumento un -5 y al tener entonces la variable i que controla el ciclo for empezando en 2, claramente un 2 va a ser menor o igual a -5. Siempre va a dar falso, ¿ok? O sea, es imposible que empezar desde un 2 nos dé verdadero para un número -5. Entonces, este for, hagan de cuenta que no está, porque nunca se ejecuta, entonces el resultado de esta variable siempre va a ser el inicial, que es 1. O sea que para cualquier número negativo, siempre se va a estar devolviendo el valor 1, lo cual no es correcto. Entonces, ¿cómo evitamos esta situación? Muchas veces uno puede decir, bueno, le puedo preguntar al usuario o hacer un ciclo para que el usuario no ingrese un número negativo, etcétera, etcétera, pero supongamos que de alguna forma tenemos que proteger, si se quiere, al método factorial, porque nosotros aquí nos puede llegar cualquier cosa, no tenemos que confiar en este tema de la programación orientada a objetos, en los métodos públicos, no siempre tenemos que confiar de que el parámetro que nos llega ya fue validado por otra entidad. Entonces siempre tenemos que, ante la duda, desconfiar de que aquí haya cualquier posibilidad de número entero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es, antes de efectuar nuestro algoritmo, nuestra lógica, lo que vamos a hacer es muy sencillo, algo muy parecido a lo que vimos antes, que es preguntar. ¿Sí? Vamos a preguntar si este número es menor que 0. ¿Sí? No pasa nada si es 0, porque ya vimos que el factorial de 0 es 1 por definición, no estaría mal, pero sí vemos que si el número es menor a 0, quiere decir que no podemos calcular nada, ni siquiera deberíamos devolver un valor, porque no existe un valor que represente el factorial de un negativo. Es, digamos, un caso de excepción. Por eso es que lo que más conviene aquí, incluso de forma semántica, es lanzar una excepción. Para lanzar una excepción, como hemos visto, colocamos la palabra mágica que es throw, seguido de la referencia hacia un objeto que extienda de arrojable. Como hemos visto antes, en general las excepciones suelen, digamos, instanciarse en el momento en que van a ser lanzadas, salvo algún caso particular en donde quizás tengamos una variable o un parámetro donde ya tengamos referencia a la excepción, pero si no, en un solo paso podemos crear la excepción y lanzarla en el momento, como estoy queriendo yo hacer acá, que es primero instanciar la excepción poniendo new. En este caso va a ser una excepción de tipo aritmética, ¿ok? Elegir acá qué tipo de subclase de exception vamos a poner implica muchas veces, bueno, no saberlo, después vamos a dar un par de tips para eso, pero ahora es muy claro que la excepción es de tipo aritmético, ¿sí? No es un error técnico ni demás que hayamos obtenido un valor negativo, sino que es más una excepción que tiene que ver con lo aritmético, con lo matemático. Por eso es que vamos a instanciar un objeto de este tipo, arithmetic exception, que representa semánticamente ese tipo de excepciones, y como siempre tenemos la posibilidad de tener la sobrecarga de constructores. Yo siempre prefiero trabajar con el constructor que me pida un argumento de tipo string que representa el mensaje, y acá vamos a poner que no se puede calcular el factorial de un número negativo. Así de simple. ¿Ok? Acá me está dando error, me parece que me comí el punto y coma. Muy bien, punto y coma al final. Ok, entonces vayamos a ver ahora, guardando este código, volvemos a ejecutarlo al igual que antes, ponemos
esta vez un -2, un -5, cualquier número negativo, y vamos a ver que ahora ni siquiera nos devuelve un valor que no tendría sentido alguno, porque sabemos que el factorial de -5 jamás va a ser 1, sino que simplemente este es un caso de excepción, y así lo está delatando en este caso Java, diciéndonos que se lanzó una arithmetic exception, y el mensaje quizá le suene familiar porque claramente es el que nosotros hemos puesto aquí cuando instanciamos la arithmetic exception. ¿Ok? Entonces esto nos muestra que a pesar de que Java cuenta con un montón de excepciones ya programadas para lanzarse en ciertos casos, nosotros siempre podemos lanzar nuestras propias excepciones de acuerdo a nuestra lógica para justamente, digamos, hacer que se notifique a la otra parte de que hubo un error que no se puede subsanar, por lo menos aquí adentro del método factorial. Quizá esto se pueda capturar del otro lado, volverle a pedir el número al usuario, pero no es el lugar en este método factorial para volver a pedir el número y demás porque llega por fuera. Entonces, en casos de excepción, lanzamos justamente excepciones porque esta es la manera de graficar que hubo un problema, y esto permite la comunicación entre varias capas de objetos. Hay otro caso en donde podemos llegar a tener resultados inconsistentes. Probemos, por ejemplo, qué pasa si yo hago el factorial de 25. El factorial de 25 es perfectamente calculable de forma, digamos, matemática. Es 25 por 24 por 23 por 22 y así hasta el 1. Pero acá me está dando un número que probablemente no sea el correcto. Es demasiado poco. Si nosotros nos fijamos en la tabla aquí en Wikipedia, vemos que en realidad el factorial de 25 es este número gigantesco lleno de cifras que no tiene nada que ver con el que nos acaba de brindar el lenguaje. Peor aún, si nosotros pedimos el factorial de otro número, por ejemplo el 50, vamos a obtener un 0. Está claro que el factorial de 50 no es 0. Si alguno quiere saber cuál es, ahí lo tiene. Es este número con 45 ceros más. O sea, es un número gigantesco. ¿Qué está pasando acá? La realidad es que, como hemos visto, tenemos limitaciones técnicas en cuanto a qué se puede guardar en una variable de tipo int en Java entero, que es ese número que vimos antes, 2000 millones y algo. Así que es muy fácil que se desborde cuando trabajamos con factoriales. Entonces hay que buscar hasta qué valor podríamos nosotros calcular, porque a partir de ahí se empiezan a desbordar las variables cuando hacemos cálculos con números cada vez más grandes. Ese valor es el 12. El 12, el factorial de 12 simplemente, fíjense que poco, ¿ok? Es el último que llega a estar dentro del rango de los 2000 millones y pico, ¿ok? A partir del 13 ya empieza a dar cualquier cosa porque se desborda. Entonces, ¿qué sucede? Que nuevamente, esta vez por limitaciones técnicas, tenemos que hacer frente a que no podemos calcular cualquier factorial, sino solamente de aquellos que sean 12 o menos, o sea, números menores que 13, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es prever eso y ponerlo como un caso más de excepción, pero fíjense que ahora lo que voy a tener que hacer es preguntar esta vez por otra excepción, ¿ok? Aquí, si quieren, por motivos, digamos, de significado, podrían poner un else, pero la realidad es que no hace falta, porque si el primer if da verdadero, ni siquiera va a evaluar el segundo. Directamente, como ustedes saben, ya corta el flujo tradicional del programa, ¿ok? Así que este if lo podemos poner como si fuera independiente del anterior, pero en realidad sí hay cierta dependencia porque al primer throw que se lanza directamente se bloquea la ejecución de este método factorial. Bien, lo que vamos a hacer ahora es preguntar al revés, si el número es mayor que 12, porque hasta el 12 sabemos que va a dar bien, pero números de 12 en adelante, de 13, perdón, en adelante va a dar mal, pero esta vez por motivos semánticos, y esto muchas veces es decisión y criterio del programador, no me parece una arithmetic exception. Esto no es una excepción aritmética, no hay problemas matemáticos de hacer esto. De hecho, con una calculadora lo podemos calcular ahora mismo, sino que es más un problema técnico y lo podemos recapitular ahora diciendo que es una illegal argument exception, ¿ok? O sea, sería una excepción de argumento ilegal. Vamos, como siempre, a poner un mensaje descriptivo que yo ya lo tengo un poquito armado acá para no hacer muy largo el video, así no me lo pongo a escribir, que es básicamente por limitaciones técnicas no se puede calcular el factorial de un entero mayor que 12. Esa va a ser la explicación, creo que es bastante suficiente para entender el problema. Y bueno, como ustedes saben, ahora tenemos esta posibilidad de que el programa falle a propósito, justamente para evitar que dé resultados inconsistentes que puedan llegar a hacer que el programa funcione, pero funcione incorrectamente. Es decir, compila, funciona, pero después los resultados son cualquier cosa. A veces es preferible que el programa falle con una indicación como la que vamos a ver ahora. Por ejemplo, si pongo el factorial de 15, es mucho mejor que haya salido una excepción explicativa que nos muestre por qué falló el programa y cómo poder subsanarlo, en lugar de que quizá nos devuelva un resultado que puede llegar a parecer correcto y en realidad no lo es. Eso va a costar mucho después depurarlo a la hora de detectar errores. Entonces, recapitulando, como vemos, en un método, en este caso factorial, que es muy sencillo, podemos llegar a lanzar dos tipos de excepción diferentes según las circunstancias, y a tener en cuenta que si bien yo puedo validar aquí que el usuario
ponga un número que esté entre 0 y 12, lo puedo hacer con un ciclo, es un algoritmo muy de introducción a la programación. Recuerden que este método tiene que servir para todos los casos posibles, no hay que confiar exactamente de que la validación se haya hecho en este contexto, porque esta clase calculadora y su método factorial podría reutilizarlo en cualquier proyecto. Esa es la gracia de la programación orientada a objetos. Por lo tanto, siempre, pero siempre, más allá de lo que pase del otro lado, nosotros tenemos que validar los parámetros que nos llegan, sobre todo en métodos públicos, es decir, que tiene acceso por fuera de lo que es la clase calculadora, y entonces este mecanismo de excepciones permite la notificación entre clases que incluso pudieron haber sido hechas por diferentes autores. Quizá esta persona número 1 hizo esta clase calculadora, esta persona número 2 la usó, como nosotros usamos muchas veces clases de Java que ni siquiera sabemos quién las hizo, y la manera de comunicarse entre programadores, aún sin conocerse, es mediante quizá este mecanismo de excepciones para evitar que justamente haya problemas de inconsistencia en los resultados. Para terminar, muchas veces nosotros, sobre todo cuando recién comenzamos, no sabemos los tipos de excepciones o al menos no sabemos encontrar cuál corresponde a lo que estamos queriendo lanzar. Entonces, muchas veces cuando sucede eso, lo más fácil es directamente lanzar una runtime exception, ¿ok? Supongamos que no se te ocurrió que esto era una arithmetic exception, no conocías la existencia a través de una illegal argument exception. Entonces, bueno, siempre se puede, ante la duda, lanzar la excepción, digamos, la superclase de las excepciones no chequeadas. En otro video hablamos sobre eso exactamente, que es runtime exception, ¿ok? Lo que hace esto es básicamente lanzar una excepción un poco más, si se quiere, genérica. Lo importante siempre es que pongas un mensaje describiendo el problema para evitar justamente que sea todo igual, pero bueno, a la hora de por ahí salir del paso se puede lanzar una runtime exception, pero tengamos en cuenta que para algo Java dispone de tantas subclases justamente para darle más semántica, más significado incluso al manejo de errores. Pero bueno, claro está que si perdemos mucho tiempo para decidir qué excepción lanzar, una manera de salir rápidamente del paso es lanzar una excepción de tipo runtime exception, no lo olvides. Si te gustó este video, como bien sabes, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.